De estar con ustedes esta mañana, día sábado, día del Señor. Contentos porque no estábamos planificados a venir a este lugar tiempo atrás cuando hemos llegado acá a Lima. El Señor permite estas cosas. El Señor permite los momentos, el tiempo es de Él. ¿Sí? Como hombres, como seres humanos, deseamos nosotros hacer muchas cosas, ponemos planes, nos distribuimos el tiempo de tal forma que lo medimos, encuadramos, pero el tiempo es del Señor, ¿no? Y qué bonito cuando permitimos que el tiempo sea de Él y no nuestro, ¿no? Y los resultados se ven en el tiempo. Los resultados se desarrollan en un tiempo más adelante. Hoy, para los creyentes adventistas, los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Señor nos ha dado un nombre muy distintivo, un nombre importantísimo, para que, sino una distinción en su gracia. Y eso ocurrió con la primera iglesia en la época de Cristo. Y cuando Cristo murió, dejó una iglesia, la iglesia cristiana, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran llamados? ¿Cristianos? ¿Sí? ¿Y por qué fueron llamados cristianos? Porque reflejaban, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Simple y llanamente, eso era lo que representaba el nombre de cristianos. Porque ellos tenían el carácter de Cristo en todo. Por eso cuando iban ellos cuando eran llevados a los estadios, cuando eran llevados ellos a estos lugares donde la gente pedía su muerte, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía el emperador? Así, ¿no? ¿Qué significaba eso? Muerte. ¿Qué hacían estos cristianos? ¿Gritaban? ¿Reclamaban? ¿Se alzaban en armas? Recibían la muerte como lo recibió Cristo, simbolizado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy en día nosotros tenemos ese sagrado deber de poder llevar ese nombre. Y que nuestra vida diaria, que nuestro desarrollo diario, que en la familia y en el hogar, y donde nosotros nos desenvolvemos, tenemos que reflejar ese nombre. Tenemos que reflejar esa distinción que el Señor nos ha dado. Y el Señor le dio al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento justamente esta gran responsabilidad. Y le dijo: eres pueblo peculiar, pueblo especial, escogido por Dios. Y el apóstol San Pedro confirma eso. Linaje santa, pueblo adquirido por Dios. Y hoy en día esto nos denota que como pueblo del Señor tenemos que estar sujetos, tenemos que estar nuestra fe cimentada ¿en dónde? En la palabra. En la palabra. Porque esto va a ser lo que nos va a sostener, lo que nos va a hacer coger en el día de la prueba final. La palabra de Dios, inspirada por Él, útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Y hoy en día el Señor nos pide justamente eso. Y en tiempos tan difíciles, en tiempos tan duros, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿En tiempos tranquilos? ¿En tiempos generosos? ¿En tiempos donde la bondad, cunde el amor, cunde el respeto por el prójimo, cunde el respeto por los padres, cunde el respeto por la familia, cunde el respeto por la mujer, cunde el respeto por los niños, cunde el respeto por la humanidad? Oiga, hoy en día, hermanos, somos testigos de todo lo que el enemigo ha hecho desde que hizo pecar a nuestros primeros padres hasta hoy. ¿Cómo es que el pecado, hermano, se ha estado engrandeciendo y se ha estado apoderando de la humanidad? El día de ayer veía, por ahí me pasaron una situación que pasó acá en Comas, que era en un colegio especial de niños especiales, a los niños para el tratamiento de sus enfermedades, ¿sí? Físicos y mentales, los embalaban con la cinta de embalaje y lo ponían a las sillas. No sé si ustedes sabían. Ese fue el caso, sí, en un colegio especializado para niños de enfermedad y de incapacidad especial. Y el alcalde ha tenido que ir a cerrar ese local.
Sí, Sí. se dio. Sí. Pasando a Micaela. Sí, por ahí. Es un instituto de niños menores, especiales, que deberían recibir ¿qué cosa? ¿Un trato qué? Especial, un trato de amor, un trato de afecto superior porque se lo consideran en inclusión, ¿no? En inclusión a la sociedad, tratados, hermanos, de manera inhumana. Y si ven videos que los niños están sentados y viene el maestro y los encinta así, y el niño está ahí, quieto, porque está encintado con una cinta de embalaje. Y le encintan a la silla también. Y cuando el niño se levanta con tu silla. Porque esos son los métodos de educación que hoy se utilizan en las escuelas de este mundo. Cuando el Señor nos ha dado una forma de restaurar al ser humano. El Señor nos ha dado a través de su palabra una forma de restaurar al ser humano. Y hoy este pueblo adventista debe ir a la palabra para recuperar, para ir a la palabra, para que el Señor nos dé ¿qué cosa? Los mecanismos para qué? Para educar, para enseñar, para corregir, redarguir en justicia. Y es una labor importantísima hoy tenemos. ¿Y por qué? Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 7, versículos 1 al 3, nos da una clara señal de lo que hoy está a punto de ocurrir. Somos llamados el pueblo del Señor, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque nuestro nombre, ¿qué representa? ¿Que somos qué cosa? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿La venida del Señor? La pregunta es sencilla. ¿Estamos a la luz de esperar la venida del Señor? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros al esperar ese encuentro con el Señor? ¿Cómo debemos estar nosotros los padres? ¿Cómo deben estar nuestros hijos ante esa expectativa? ¿Cómo deben estar nuestros líderes ante esa expectativa? ¿Cómo deben estar los ancianos, directores del grupo, diáconos, padres de familia, hijos, abuelos? ¿Cuál es la expectativa para esperar lo que ha de venir? Ojo, y lo que ha de venir tiene una secuencia de hechos, tiene una secuencia de actos, tiene el desarrollo de ciertas actividades que hoy en día estamos siendo espectadores. O ustedes no están expectando nada para ver que el Señor está cerca. O el Señor va a demorar todavía muchísimo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto más demoraría el Señor para venir? ¿50 años? ¿100 años? Hermanos, quien les habla, hermanos, se ha desarrollado en la fe bendita desde que tengo uso de razón. Uso de razón. Y estos niños, yo asistía a la iglesia como estos niños. También, mi madre llevaba a mí y a mis 4 hermanos, 5 hermanos, nos llevaba a la iglesia. Desde pequeños. Y escuché, hermanos, los mensajes de los hermanos que nos decían cuál era el acontecimiento o el desarrollo de los acontecimientos previos a la venida del Señor. Y cómo iba a estar este mundo ante esta expectativa, ante este evento grandioso. Y cómo el pueblo adventista se encuentra involucrado en el desarrollo de estos actos y debería estar preparando la venida del Señor. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿O es que ya nos cansamos? Porque ya dejamos de creer en eso. ¿O es que de repente tanto es la influencia de la cultura que entendemos, bueno, arriba hay alguien por allá que algún día debe venir? No sabemos cuándo. Y tenemos a este mundo para rato. Hoy en día, hermanos, la cultura de este mundo nos absorbe, la cultura de este mundo nos aprieta, la cultura de este mundo, hermanos, nos influye de tal manera, hermanos, que podemos estar, ¿qué cosa? Siendo influenciados por el amor al mundo, por el amor de las cosas, por el amor a las cosas, por el amor a la vanidad, por el amor a los deseos egoístas, por el amor a lo que me gusta a mí, contrariando mi salud, contrariando la familia, contrariando el hogar, contrariando mi relación con Dios. ¿Estoy yo caminando a la espera del encuentro con el Señor? ¿O es que ya hemos perdido ese amor? Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3, dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó este ángel, este quinto ángel, con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Hermanos, este texto se encuentra respecto al tema del sellamiento de los 144.000. Dice la sierva del Señor, dice la palabra del Señor, primero el apóstol Juan, respecto a esta visión, que vio 4 ángeles que estaban deteniendo los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales de la tierra? Norte, sur, este y oeste. Y en cada punto cardinal había un ángel. ¿Qué cosa iban a hacer, dice? Se encontraron sosteniendo los vientos. ¿Vientos de qué? Vientos de destrucción, calamidades, plagas para este mundo. ¿Sí? Y estaban a punto, ¿ellos qué cosa? De soltar los vientos. Y vino, dice, otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo ¿qué cosa? El sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Estos 4 ángeles, hermanos, se le había dado ¿qué cosa? La tarea de hacer daño a la tierra, porque la copa del Señor, ¿qué cosa? Ya se había, ¿qué cosa? Llenado. Y este quinto ángel que sale donde nace el sol le dice, esperen un momento, todavía no suelten todavía los vientos de destrucción, todavía no. Pero le dice también otro mensaje, que detuvieron los vientos, pero le da otro hermoso mensaje y le dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué cosa dice? Sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Qué interesante. ¿Por qué le dijo que esperaran que no soltasen los vientos de destrucción hasta que se procediera a qué? A sellar. ¿A quiénes? A los siervos de vuestro Dios. ¿Qué es un sello? ¿Qué tenemos por sello? Una marca. ¿Qué más? Una distinción. ¿Qué más? Símbolo de pertenencia. Y lo que ese quinto ángel les dijo, que se detengan hasta que se haya sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y este mensaje le dijo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Qué se entiende por siervo? ¿Qué se entiende por siervo? Porque los que deben ser sellados, los que deben ser siervos de nuestro Dios. Y deben tener cosas, esa marca dice, ¿dónde? En la frente. ¿Por qué? ¿Por qué deben ser siervos y por qué deben tener esa marca en su frente? ¿Se han puesto a pensar? ¿Han leído ustedes quiénes son esos siervos? ¿Quiénes son esos que deben ser sellados para que la destrucción venga a esta tierra? Vamos al libro, hermanos, de Apocalipsis 14. 14. Nivel 14. (14:1) en adelante. Vamos, sigamos con la lectura para entender lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 7. ¿Sí? 7 de 1 al 3. Hablando de los que deben ser sellados, hablando de los siervos y hablando de por qué se tiene que sellar hasta que se culmine este proceso de sellamiento. ¿Y qué es el sello? Vamos a ver, dice la palabra del Señor. Hablando del mensaje, previo mensaje de los 3 ángeles. Estamos hablando primeramente Apocalipsis 14 del 1 en adelante. Y miré aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito ¿dónde? En sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas. Versículo 3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron redimidos de entre la tierra.
Oye, hermanos, dice la palabra del Señor de que estos siervos representaban a los 144.000. Pero para ser un siervo, la palabra siervo, hermanos, en griego significa esclavo. Esclavo del Señor. Pablo decía, yo, Pablo, ¿esclavo de quién? Esclavo de Cristo. ¿Y por qué esclavo de Cristo? ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? Agradar a Dios. Hacer la voluntad del Señor. Depender de Él. ¿Se acuerdan de la experiencia de Saulo a Pablo cuando él recibió la visita del Señor y esta luz, que era su gloria, que era su presencia, que era su carácter, le hizo perder la realidad y se encontraba en qué cosa? Conmocionado, y recibió una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo él, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué le dijo la voz? Soy a quien tú persigues. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Saulo después? Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Y a partir de esa experiencia de Saulo a Pablo, que habiendo nacido en esa experiencia del Señor, durante esos días que estuvo él en la ceguera, y fue bautizado por el Señor en la unción del Espíritu Santo, y él debe ser la experiencia tuya y mía hoy en día para ser considerados un nacido de nuevo. Por eso Pablo decía en cada momento, cada día, ¿qué cosa? Muero. Cada día tengo luchas. Cada día entiendo que mi dependencia no es mía, no es mi fuerza, sino es la dependencia del Señor, y voy a Él. Amén. Y nuestra experiencia debe ser la de Romanos 8. No era Romanos 7, porque Romanos 7 era cuando aún era Saulo. Y cuando se convirtió Pablo, experimenta él lo que él describe en Romanos 8. Haber nacido de nuevo. Haberse convertido. Haber recibido la unción del Espíritu Santo. Y lo que era para él agradable, ahora ya no era agradable. Y como dice en Romanos 8, lo que en la carne entendía, hoy en el Espíritu, ¿qué cosa? Lo aborrecía. Porque dice él, todo lo que se entiende en la carne, lo que se vive en la carne se entiende sobre la carne. Y lo que se vive en el Espíritu, en el Espíritu. Y la palabra del Señor dice en este texto, estos hombres que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Por qué en su frente? ¿Qué denota la frente? En la palabra del Señor, hermano, en esta parte de la cabeza se encuentra lo que se denomina el lóbulo frontal. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte del cerebro, hermano, donde ¿qué cosa? Tomamos ¿qué cosa? Nuestras decisiones. El lóbulo frontal, nuestra mente. Y esta mente debe estar conectada con el Señor. Por eso dice claramente la bienaventuranza, bienaventurados los de ¿qué cosa? Los de limpio corazón. Y cuando hablamos de corazón, ¿de qué hablan las Sagradas Escrituras? ¿De ese órgano que bombea sangre? ¿O de qué está hablando? De la mente. De la maquinaria donde se guardan los pensamientos. Todo lo que vemos, todo lo que contemplamos va acá. ¿Y cómo es que la gran necesidad de que esta mente sea una mente en la cual esté entronizado con el Señor? Yo voy a recibir el sello del Señor cuando mi mente se encuentre ¿qué cosa? Conectado a Él. Por eso estos siervos por los cuales van a ser sellados, su mente, ¿dónde debe estar su mente? Conectada con el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué cosa? Verán a Dios. Y si hoy no tenemos una mente limpia, si no tenemos una mente que está corrompida, una mente en la cual busca agradarse a sí mismo y contempla, ¿qué contemplan nuestros ojos? Porque lo que contemplamos con los ojos, ¿a dónde va? ¿A dónde va depositado? A la mente. Oye, hermano, la gran mayoría de vicios que el ser humano ha obtenido, la gran mayoría de costumbres, malas costumbres que el hombre ha adquirido, las ha adquirido, hermano, empezando por acá, mirando. El vicio, por ejemplo, el vicio del alcohol, ¿dónde empieza? ¿Empieza por la boca o empieza mirando? Mirando,
¿Qué miró ese niño del papá? ¿Qué miró? ¿Es su ejemplo? Y los vicios. ¿Por qué un hombre golpea a una mujer? ¿Qué vio de niño él? A su padre golpeando. ¿Se dan cuenta? Esa secuencia de actos se repite en la vida del ser humano, porque el ser humano, el niño que no fue cuidado, el niño que no se resguardó su infancia, ¿qué imágenes vio? ¿Qué escenas vio? Y esas escenas, hermanos, dice la psicología humana, que demoran entre 15 a 20 años quitar una imagen. Imágenes de los niños que ven pornografía. Se están convirtiendo, hermanos, en potentes hombres, hermanos, concupiscentes, violadores. Y hoy que el transgénero está de moda, usted va a ver hoy en día, hermanos, cuando he subido al micro y veo un varón, yo no sé si es varón o dama. No sé si les ha pasado a ustedes. Yo no puedo diferenciar si es varón o dama. Porque hoy la moda ha hecho de que el varón, hermanos, se vista con ropa de dama y la dama se vista con ropa de varón. No sé si ustedes han visto eso hoy en día. Y hoy en día la cultura enseña de que ahora hay no binarios. Ya no hay hombre y mujer, sino hay miles, ¿qué cosa? De desviaciones. He escuchado la palabra LGTBQ plus, más elevado a la potencia, miles y miles, porque la degeneración del ser humano va en eso. Pero ¿cómo se empezó? ¿Cómo ese niño, ese joven que tiene 30 años y genéticamente era varón, hoy dice, a mis 30 años me siento mujer y quiero ser mujer? ¿Por qué me siento así? Y mi género depende hoy en día de lo que yo decida y de la influencia que yo reciba. Oiga, eso es una abominación en el Señor. Porque el género, hermanos, no se decide. El género viene por creación. Y hoy en día eso es lo que se está enseñando en las escuelas. Inicial, primaria y secundaria. Universidad, ni qué decir. O me estoy equivocando. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde vivimos? ¿En qué lugar estamos nosotros desarrollándonos? Nuestros hijos se están desarrollando. ¿Hemos previsto eso? Si los ángeles están reteniendo los vientos de destrucción de este mundo. Porque el Señor en su amor, misericordia, dice hoy en la escuela sabática, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, somos salvados por gracia, pero es un Dios de justicia y juicio, que no tendrá por inocente al pecador, dice. Porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y hoy en día, hermanos, como pueblo adventista, tenemos que estar caminando bajo las pisadas del Señor, salvaguardando lo que es la salud física y mental y consecuentemente espiritual de cada niño que se encuentre en este lugar. Es deber de cada padre, es deber de cada madre, es deber de cada dirigente. Y los dirigentes deben estar preocupados por cuidar y salvaguardar la familia. Porque la familia es base de la sociedad, es base de la iglesia, es base de un país. Y hoy los países se están destruyendo porque perdieron fe en la familia. Y la familia se viene destruyendo y nadie hace nada. Hoy en día los políticos lo que les importa nada más es solamente llenarse el dinero de los bolsillos, nada más. Y hoy día que pueden casar dos hombres, dos mujeres, pueden casar un hombre con una mascota o una mascota con una mujer. Eso, hermano, es lo que se vive hoy en día en Europa, en los países, hermanos, del primer mundo, donde nos ven a nosotros como si fuéramos lo último de esta tierra, nos ven el callejón de la humanidad. Esta gente, hermanos, están hoy padeciendo sus sociedades. Holanda, Noruega, todos esos países del primer mundo, hermanos, hoy en día, todos esos jóvenes que se operaron, ¿sí?, para cambiar de mujer a hombre, de hombre a mujer, hermanos, están padeciendo y se están muriendo. ¿Por qué? Porque todos esos injertos, todas esas secciones que les hicieron en el cuerpo para hacer lo que Dios creó, hoy, hermanos, se están muriendo. Porque es antinatural. En una clara desobediencia de lo que el Señor dijo en la creación. Varón y hembra los creó. Y hoy en día, el mensaje que tenemos hoy en día debe ser el mensaje del primer ángel, segundo y tercero. Porque el mensaje del primer ángel dice claramente: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorar a quién dice? A ver, ¿adorar a quién dice? Aquel que hizo los cielos y la tierra.
Oiga, ¿y qué escuchan nuestros hijos en la escuela? ¿Qué hemos escuchado? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Del Vivam. Del mono. Hemos venido de una mascota y eso es de años y hoy en día se está intensificando porque hoy en día los científicos prefieren creer que venimos de un parásito, de un gusano y dejar la grandeza del Señor haber creado un ser humano de tal manera íntegro, de tal manera majestuoso, que en el libro de Salmos, el capítulo 8, dice claramente que hemos sido creados un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Y hoy en día, nuestro papel, nuestro desarrollo ante la venida del Señor debe estar, ¿qué cosa? Encaminado a que yo pueda recibir ese sello del Señor. Y los ángeles están reteniendo los vientos porque Él quiere que tú y yo, ¿qué cosa? ¿Qué recibamos? El sello de Él. El sello de Él. Y ese sello que debe ir aquí es donde yo debo desarrollarme, debo limpiarme, debo entender que lo que yo debo decidir, debe decidir por dos cosas. Número uno, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con el espíritu, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso encierra los 10 mandamientos. No los hermanos, no los reemplaza, sino los confirma. Los confirma. El mundo protestante evangélico, hermano, destierra esa idea. Ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz. Eso es tamaña mentira. Porque Él dijo, yo soy ¿qué cosa? El Señor del sábado. Yo no he venido a abolir, he venido a cumplir mi santa ley. Porque hoy en día el Señor, ¿qué hace cada sábado cuando venimos a esta iglesia? No, cuando venimos no, desde el día viernes. ¿Qué pasa el día viernes al atardecer? ¿Dónde debemos estar nosotros? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Si el santo sábado empieza el sábado 8 de la mañana en la escuela sabática, ¿dónde empieza el sábado? Después del sol, ¿Dónde empieza el sábado? En el hogar, a la puesta, dice, a la puesta del sol. Porque dice el Señor, que dice en Éxodo 20, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Santificarlo. Para santificarlo. Y hemos entendido la palabra santificarlo, que viene de la palabra santidad, santo. Si yo estoy el día viernes esperando con ganas del Señor, agradecido con Él porque durante la semana Él se cuidó, se encargó de mí, se encargó de mi familia, de cuidarme, de protegerme, darme sustento. Yo debo, ¿qué cosa? Esperarlo con ganas a Él el día viernes y recibirlo a Él. Porque si yo lo recibo a Él, ¿qué estoy recibiendo? Su santidad. Y me estoy santificando. Santifico a mis hijos, santifico a la esposa, santifico al esposo, santifico a la familia y el hogar. Y hoy en día se está perdiendo eso. Porque el sábado en la tarde, ¿qué estamos haciendo el sábado al atardecer? Todavía, ¿dónde estamos? En los afanes de la vida. Estamos corriendo para acá y para allá. ¿Y dónde quedó el hogar? ¿Dónde queda el Señor? El Señor no visita. ¿Creen ustedes que el Señor no visita? ¿O no nos visita? En Lucas, hermanos, dice claramente el Señor, cuando entraba a Jerusalén y lloraba, Él dijo las siguientes palabras, dijo Él. Ojalá hubieras conocido el día de mi visitación. ¿Hemos conocido el día de su visitación? ¿Entendemos que Él no visita? ¿Y lo esperamos? ¿Cómo lo esperamos? ¿Y si lo esperamos? Y hemos entendido de esta forma errada de que el sábado empieza el sábado en la mañana, a las 8. Y tengo que estar acá. Y si es a las 8, o a las 9 cuando empieza la escuela sabática, o de repente a las 11. ¿Sí? Y en el apuro llevo mi Biblia, y mi Biblia se ha convertido solamente en mi acompañante, porque me sirve para acompañarme el día sábado y la paseo. La paseo el sábado y cuando termino todo a las 6 de la tarde, el día del sábado, va a la casa y lo guardo. Hasta el siguiente paseo del siguiente sábado. Cuando esto debe ser, ¿qué cosa? Escudriñado, vivido y experimentado cada día. Amén. Hoy, hermanos, hoy día necesitamos, hermanos, esperar ese sellamiento. Pero ¿cómo el Señor me va a guardar a sellar? ¿Cómo puede sellar a alguien que no se encuentra en esa expectativa de vivir, que Él ha de venir? Pero previo a eso yo debo estar, ¿qué cosa? Tener su ley acá, ¿dónde? En mi mente. Y el día sábado esperarlo a Él, al atardecer con la familia.
Y el día sábado en la mañana es el resultado de lo que yo he recibido el día viernes. Por fe, por gracia. ¿Y eso qué cosa? ¿Me va preparando para qué? Me va preparando para recibir su sello. Porque si nosotros, hermanos, no hemos empezado ese proceso de limpieza de esta mente, no vamos a ser sellados. Vamos a recibir ¿qué cosa? Una marca. Una marca. Y hoy en día, hermanos, se ha hecho una situación de misterio, se ha hecho una situación de ficción respecto a estas cosas, cuando hoy en día se está cumpliendo. Cada una de las cosas se está cumpliendo. Hoy podemos estar enterados, hermanos, de muchas cosas en el sistema informático. Podemos estar enterados de lo que pasa en el YouTube, de las últimas noticias, pero no estamos enterados de cómo se va caminando el cumplimiento profético, escatológico de los acontecimientos que hoy estamos recibiendo. Mateo 24, hermanos, se está desarrollando a la luz de nuestros ojos. Todo se está cumpliendo. De tal forma que ya no queda, hermanos, duda. Y al no tener duda, ¿cuál debe ser el desempeño mío? El desempeño tuyo. Dice la palabra del Señor. Y cantaban un cántico, porque estos fueron, versículo 3, fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué cosas fueron, dice? Estos que reciben el sello, dice, fueron ¿qué cosa? Redimidos. ¿Y qué es la palabra redimir? ¿Qué es la palabra redimido? Oye, hermano, que justamente es la palabra que estamos estudiando hoy en la escuela sabática, y yo les invito a profundizar ese estudio. A profundizar. Porque la palabra redimido viene a ser perdonado, justificado, renovado, restaurado. Todo aquel que no ha empezado en su vida un proceso, hermano, de restauración, aquel que no ha empezado un proceso de nacer de nuevo, de una verdadera conversión, oye, hermano, tengo por seguro que aunque tenga su feligresía en este lugar 20 años, 50 años, no lo asegura para la salvación. Porque usted no está recibiendo el sello de Dios. Y el sello de Dios no se convierte, hermano, en que yo debo elegir el sábado o el domingo, porque aquí estoy hablando con adventistas, ¿sí? Yo no puedo dar más detalles porque el tiempo pasa. Pero entiendo que estoy hablando con adventistas que han estudiado la palabra de Dios. ¿O no es así? ¿Qué dice Isaías 8:20? ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley, ¿y a qué más? Y al testimonio. Oye, hermanos, el Señor nos ha bendecido con tanta información. Hoy el conflicto de los siglos es un libro el más leído, el más regalado. Hoy en día es el más distribuido, el que se regala más, pero es que no se lee. No se lee. Porque si leyéramos este hermoso libro, Inspiración de Dios, que viene a ser los testimonios, en conjunto con la palabra del Señor, hermano, el reflejo de este pueblo no es el reflejo de lo que dice la palabra del Señor. No es el reflejo. Y hoy en día estamos peligrando, hay un peligro latente en este pueblo, de que seamos parte del pueblo protestante dominical también. Dominical. Y hay un hilo bien delgado, hermanos, para nosotros creer que podamos llegar también a ser tan dominicales guardando el sábado. ¿O no puede ser así? Claro, puede ser así. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que somos salvados por gracia, sí, el Señor nos declara justo cuando nos aceptamos a Él. Y digo, Señor, me declara justo, amén. Ya que has muerto por ti, has muerto por mí, en la cruz del Calvario, envíes a tu Hijo unigénito, Juan 3:16. Y 1 Juan 4:8. Entonces el ser humano empieza a experimentar cuando entiende que ha sido justificado, ha sido perdonado, y él va a la cruz del Señor y dice, Señor, reconozco mis faltas. He sido adúltero, he sido concupiscente, he sido un fornicario, he sido, Señor, un mal padre, una mala madre, he sido un mal hijo. Y ese acto de reconocer, Señor, me lleva a la cruz de Él, y voy a Él y le digo, Señor, confieso mis pecados. Soy así, soy indigno de ti. ¿Se acuerdan la parábola del publicano y el fariseo? ¿Qué decía el publicano? Señor, soy indigno. No merezco nada de ti. Soy pecador. Soy un pecador. Ese es el proceso que hace la gracia en el ser humano cuando va a Él. Es lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos es el capítulo 8. Y voy a Él
y Él me hace ver mi indignidad. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Es aquel que reconoce su indignidad, que no es digno, y va al Señor, y reconoce sus faltas, confiesa sus pecados, y no termina ahí el proceso, sino comienza, ¿qué cosa? A resarcir el daño que ha hecho. ¿Y se acuerdan qué era el mensaje de Juan Bautista que le decía a la gente? ¿Se acuerdan? ¿Qué le decía? A ver, recordemos, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Qué le decía cuando venían los soldados? Y decían, uy, nosotros también queremos conocer la verdad, ¿te acuerdan? ¿Y qué le decía, qué cosa le decía Juan el Bautista? Vamos a los publicanos, ¿qué le decían los publicanos? Devuelvan lo que han cobrado de más. ¿Qué le dijo a los soldados romanos? No extorsionen, no coimeen, no pidan plata, no extorsionen, no sean indignos de su paga. Conténtense con lo que le pagan y hagan justicia. ¿Y qué iban ellos a hacer? Lo que el profeta Juan Bautista les decía. Por eso en cada sanación, cuando Cristo iba a cada quien que sanaba, ¿qué cosa le decía? Tus pecados, ¿qué cosa? Te son perdonados. ¿Qué más? ¿Ahí quedaba todo? ¿Soy justificado de la gracia me salvó? No, había una tarea hermosa en su espíritu, porque si yo recibo su gracia, si por gracia soy salvo, en agradecimiento a Él, en reconocimiento que Él es mi Salvador, me deleito en obedecer. Y amo su santa ley, porque su santa ley, hermanos, denota su carácter. La ley de Dios es su carácter, un carácter de amor. Porque el que ama a Dios, ¿qué cosa? No roba. El que ama a Dios y al prójimo, no adultera. El que ama a Dios y al prójimo, ¿qué cosa? Guarda su día sábado. El que ama a Dios y a su prójimo, honra a su padre y a su madre. El que ama a Dios y a su prójimo, ¿qué cosa? No mata. No mata. Porque no puede. No puede matar porque ama a Dios y ama a su ley. Y hay una combinación, hermano, de afecto, agradecimiento, y la gracia del Señor me envuelve. Y hace en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Porque todo lo que yo haga por mí mismo es que se convierte en obras vanas. Trapo de inmundicia. ¿Trapos de qué? Trapos de inmundicia. Sucios. Eso nos convertimos cuando queremos hacer las cosas nosotros solos. Cuando esa obra debe ser una obra de Dios en mí. Y yo debo permitir que el Señor obre en mí. Y entonces recibo ver qué cosa, su gracia, su perdón. Soy perdonado. Transformado. Soy justificado. Y comienza qué cosa, a ser santificado, a caminar en la gracia del Señor. Y hoy en día, los que han de recibir el sello de Dios deben estar en esa experiencia hoy en día. Si queremos recibir el sello de Dios. Oye, hermanos, nosotros no tenemos idea de lo que son las plagas. No tenemos ni idea. No hemos leído, sí, lo que pasó en Egipto. Hermanos, las plagas van a caer. Pero los que, el Salmos, ni plaga tocará, dice, tu morada. Pero en la morada de quién las plagas no van a afectar. En la morada de quién las plagas no van a llegar. ¿De quién? De que ha sido justificado. De que está caminando en la santificación. Ha sido santificado. Su mente, ¿qué cosa? Ha sido transformada. Y lo que antes amaba, ahora odia. Y lo que antes odiaba, ahora ama. Si era un adicto a la televisión, era un adicto a las novelas, era un adicto al chisme, era un adicto, hermano, en hablar mal de la persona, hoy en día eso ya no le agrada. Porque ha sido justificado, ha sido perdonado. Y va encaminado de que eso ya no le atrae. Y si le quiere voy a traer, voy a Cristo. Señor, tengo esta inclinación, me está tentando esto. Dame fuerzas. ¿Qué es el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día, hermanos, tenemos que hacer referencia a eso, para ser sellados. ¿Qué es el sello de Dios? Muchos dicen, hermanos, que el sello de Dios es el día sábado. Y el sello y la marca de la bestia es el domingo. Sí, es así hasta cierto punto. Pero, hermanos, esto no va a ser simplemente una decisión personal. ¿Entienden lo que les digo? No es una decisión personal. Bueno, vine a la ley dominical y yo voy a elegir por eso porque toda la vida yo pensaba así. Hace 8 o 10 años atrás pensaba así. Y mi esposa me decía, oye Ramiro, hoy es sábado.
Yo todavía me dedicaba a mis cosas personales en el día de reposo. Porque entendía que todos hacían lo mismo, yo también me incluía también ahí. No había temor de mí en el día sábado, no había entendido por años, siendo una adventista de niño. No había entendido la trascendencia de recibir el sello de Dios en su santo día. Y que no era una mera repetición o tradición o costumbre de años, que tengo que venir el sábado, presente 7, quedarme al culto y en la tarde irme a la casa a dormir o seguir haciendo mi vida, o vengo en la tarde a cumplir a las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde a las 7 me convierto en un mundano más. Y si nuestra vida está siendo así, debemos cortarla y hacer un alto. Un alto. No vamos a ser sellados. Y hermanos, y la decisión, escuchen ustedes, la decisión de uno elegir por el día sábado o el día domingo, no es una mera decisión personal. Es el desarrollo de toda una vida. El desarrollo de carácter. No sé si ustedes han leído la Maranata, no, la matutina Maranata. El Señor viene, es una Maranata escrita por la sierva del Señor, Elena de Guay. Búsquenlo en internet. Maranata, es una matutina. El 1 de agosto, de esta matutina, el 1 de agosto, es una matutina, dice claramente la sierva del Señor, hablando acerca sobre el carácter. Dice ella lo siguiente: el desarrollo del carácter es una obra de toda la vida. Porque ¿qué es lo que vamos a llevar al cielo? Yo escuché hace años. A ver, ayúdeme. ¿Qué cosas vas a llevar al cielo? ¿Vas a llevar tus instrumentos? ¿Tu iPhone 11, 20? ¿Vamos a llevar la camioneta del año? ¿Mi departamento cerca de la playa? ¿O la máxima Z, no? ¿No? La máxima Z. Oiga, ¿qué vamos a llevar? Nada, solo para. Vamos a llevar, yo lo escuché de niño, vamos a llevar el carácter. Nada más me grabé ese carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Porque en eso va a consistir, hermanos, el sello de Dios. Van a ser sellados, hermanos, los que tengan el carácter del Señor. Maranata 1 de agosto habla claramente, y todo ese mes de agosto, esta matutina antigua, hermanos, dice claramente en qué consiste el carácter y la necesidad de encaminar y encuadrar el carácter conforme a lo que el Señor me pide en su gracia y en su amor. Y esa obra, hermano, de desarrollo de carácter es ahora. A nosotros nos han enseñado, hermano, que cuando el Señor venga por segunda vez, nos va a cambiar el carácter. Y ella dice que no es así. Lo que el Señor va a hacer, cuando venga por segunda vez, es lo que dice Tesalonicenses, va a cambiar ¿qué cosa? Esta parte física. De lo corruptible a lo incorruptible, eso sí. Pero lo que el Señor no va a hacer es cambiar el carácter por el cambio de carácter. El Señor no lo hace en mí si yo no se lo permito. Y es una tarea, dice, de toda la vida. ¿Y cuándo empieza el desarrollo de carácter? Desde que nacemos. ¿De qué nacemos? ¿De qué nacemos? Algunos recibieron instrucción por sus padres, otros no tuvieron esa instrucción. Algunos de repente les gusta llevarse lo que no les pertenece, se lo guardan y se llevan. Otros no, de niños les enseñaron, lo que no es tuyo no lo toques. Y cuando íbamos al colegio no traíamos nada, y si traíamos un borrador, un lápiz, papá nos castigaba, porque entendía que yo había agarrado, no había cogido, había robado. Hoy en día se ha perdido eso. Y los padres, uy, me has traído un libro, qué bonito, hijo. Hoy me has traído una laptop, hoy que vivo eres, Chaquiles años, hijo. Oiga, hoy en día el pecado se aplaude, hermano. Hoy la moralidad se ha perdido y son los síntomas de estos últimos días. Hoy en día, hermanos, el mensaje de la moralidad en el hogar se está perdiendo. Hoy en día los padres prefieren que un hijo sea primer lugar, tenga diploma en matemática, tenga diploma en computación, ingresen, hermanos, a los primeros puestos, pero poco le importa si ese muchacho ama a Dios y a su prójimo. No, ya no importa eso. Y si de repente ese muchacho tiene ideas retorcidas, afectos retorcidos, para los padres hoy en día no les importa. Total que le traigan la diploma y lo reconozcan de forma pública es más importante que la moral. Por eso hoy en día en las escuelas, hermanos, en esa crisis en las escuelas, hoy en día se apaña la malcriadez, se apaña, hermanos, el pecado, se apaña la inmoralidad. Y hoy en día el Señor nos está pidiendo, está llamando que salgamos de esa condición, que salgamos de este sistema.
cómo encontrar paz para esto, cómo encontrar una respuesta ante esta situación tan dura. Dice acá la palabra del Señor. Versículo 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres. ¿Y la mujer qué significa? Iglesia. Estos sellados son los que no se han contaminado, hermanos, con otras doctrinas, con otros vientos de doctrina, que sean contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Y afuera, hermanos, hay mucho viento de doctrina. Hay mucho viento de doctrina. Mucha falsedad, mucha fábula, mucho cuento hay. Y hoy en día el Señor nos lleva a que nosotros escudrimos sus sagradas escrituras de manera sencilla. Porque hoy, hermanos, la palabra de Dios es sencilla. Para que quiera leerla, estudiarla y algo muy importante, vivirla. Si nosotros nos dedicamos solamente a almacenar, nos convertimos en una computadora, en una tablet, en un celular, y llenamos información, y leemos, y miramos y leemos. Pero no hay un resultado eficaz cuando yo no empiezo a vivir lo que yo almaceno. Les voy a graficar para que entiendan. El ser humano tiene un sistema digestivo, ¿sí? ¿Y qué es el sistema digestivo cuando comemos? Por ejemplo, ¿dónde empieza la digestión? Por la boca. Ejemplo, tengo un plato de arroz integral con lentejas y ensalada. Y me lo como. Y cuando como, empieza en la boca el proceso de ¿qué? El bolo alimenticio, la digestión, ¿sí? Y empieza la digestión. Y esa digestión, esas lentejitas se convierten en ¿qué? Se van convirtiendo en ¿qué? En sus nutrientes, vitaminas, minerales, los componentes que tienen. ¿Y a dónde va eso? A la sangre, ¿sí? Para el desarrollo de mi cuerpo. ¿Y eso qué efectúa lo que yo me como, lo que yo como? ¿En qué se convierte? Pues se convierte en sangre, en un cabello, en una pestaña. Y si tengo una herida, ¿qué pasa? Se cicatriza. Porque mi cuerpo ¿qué está asimilando esa comida. La palabra de Dios, hermanos, debe tener ese efecto en ti y en mí. Debe tener ese efecto en ti y en mí. Y si no lo tiene, lo podemos ver muchas veces, hermanos. Y eso debe ser lo que hoy, hermanos, necesitamos. No importa cuánta información, hermanos, nos llenemos la mente. Y es una de las cosas más duras que cada uno experimenta. Somos, hermanos, los que tenemos la palabra de Dios, somos los más necesitados. No he venido a dar lección de moral a nadie, solamente vengo, hermanos, a compartir la palabra y lo que el Señor está permitiendo hacer en mi vida y en mi familia. Amén. A compartir. Hoy en día, hermanos, el camino hacia la salvación es un camino, hermanos, más duro, más difícil, pero no imposible, en la gracia del Señor. Amén. Esa es la invitación que le hago a cada uno de ustedes hoy en día. Y la palabra de Dios nos lleva a eso. Porque dice que los 144,000, hermanos, los que van a recibir el sello, son, dice, redimidos. Y en el capítulo 14, el versículo de 1 al 5, la palabra redimido lo usa, hermano, dos veces. Porque el Señor, hermanos, de sus hijos, quienes van a llevar el último mensaje, va a sacar a los más viles y pecadores. Los ángeles quisieran tener hermanos, los ángeles quisieran bajar a terminar esta hora final, pero no lo pueden hacer, porque para esta hora final tienen que hacerlo pecadores, pero pecadores redimidos, pecadores perdonados, pecadores confesados, pecadores que están caminando en esa hora de santificación, que lo que antes les gustaba, hoy en día odian. El Señor, hermanos, nos lleva a esa hora total. Dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Siguen al Cordero, dice, por donde quiera que va. Siguen a Cristo, no siguen a hombres. Hoy en día el ser humano, hermanos, lo que busca es seguir a hombres, seguir a líderes, a imágenes de seres humanos. Oiga, tu caminar debe ser Cristo, debemos mirar a Cristo. No debemos mirar el pecado de nadie. Nos hemos convertido muchas veces, hermanos, en críticos de muchas personas. Y yo me considero un crítico. Y digo, Señor, ayúdame a no mirar, solamente mirar a ti. Que mi mirada se centre en ti. Como cuando Pedro estaba caminando en el mar
y volteó a mirar a sus hermanos para decir, mira, yo sí puedo caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó con él? Se hundió, porque dejó de mirar a quién, a Cristo. Y hoy en día el mirar a Cristo significa obedecer su santa ley, su mandamiento. El Señor hoy en día me pide que yo debo cuidar a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo entiendo conforme a la palabra que me dice que debo yo cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿qué debo yo echar a este cuerpo? ¿Alimento que me contamine? ¿Alimento que me malogre la salud? Oiga, alimento que me nutra. Alimento que le dé a nuestros hijos, ¿qué cosa? Sangre y vida. Todo alimento, hermanos, todo alimento que dañe al ser humano no es un alimento que el Señor pueda bendecir. Alimentos altos en grasas saturadas, alimentos, hermanos, ya no procesados, sino ahora ultra procesados. Y hoy en día el pueblo adventista, el pueblo que debe ser más sano, es el pueblo que está más enfermo. Es una contrariedad. Hemos recibido en 1862 un mensaje de salud, la reforma de la salud. Y hoy en día, hermanos, nadie quiere saber de ese mensaje. Porque de hoy decimos, hay que morir de algo. Hay que morir de algo. Y cuando estamos en el hospital y cuando los médicos nos dicen, ¿sabe qué, señor? Siento darle una buena noticia. Tiene diabetes. Tiene arteriosclerosis y tiene la sangre, está ahí, sus venas están saturadas de grasa. ¿Y qué hacemos cuando nos dan la buena noticia? ¡Ay, sí! ¿Y qué, señor? Usted se va a privar de esto, se va a privar del otro. Oiga, usted comienza a privarse de todo. Pero si el Señor le dio a usted un plan de alimentación para que se alimente, para que usted pueda, ¿qué cosa? Cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, se ha hecho de este mensaje una situación de exageración, de fanatismo. Cuando el Señor ha llamado a que seamos nosotros los que llevemos la salud al pueblo que necesita afuera, al vecino, al familiar. Y hoy debe ser una iglesia, hermanos, de gente que esté reposando de salud. Y si antes nos hemos equivocado, hoy en día debemos ir al Señor. Señor, ayúdame ahora. Perdóname porque he tragedido este cuerpo. Este cuerpo he ingerido muertos para yo morirme más rápido. Y este cuerpo le he ingerido muertos, cadáveres. Cadáveres. Comida alto en grasas saturadas. Hoy en día, hermanos, el mundo secular se preocupa y dice todavía, hermanos, pone octágonos hoy a los alimentos. ¿Por qué creen que ponen octágonos? Oye, hermano, usted va a Europa, todo lo que en Europa no se come lo mandan acá. A otros países, África, América Latina. Hace poco leí un informe, hermano, acá en el Chillón se siembra fresas. Están sembrando fresas para exportación a Europa. Y son orgánicas. ¿Sí? Y eso hay un documental, hermano, de una cadena de televisión DW de Europa. Y ellos han venido acá al Chillón y se ve, hermanos, que están sembrando fresas para exportar a Europa. Pero ¿sabes lo curioso? Que para ese señor que se encarga de exportar, le exigen, hermano, una lista de exigencias que estos no deben tener cantidades de pesticidas, herbicidas y químicos. Orgánicos. ¿Sí? Tiene que ser orgánico, le dicen así. Y este hombre la tiene que ver porque ese producto pasa todos los controles de calidad para Europa. Pero el periodista europeo dice, pero qué pena que para el Perú, donde es, no hay límite, no hay nada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos comiendo nosotros? No hay control. No hay control. ¿Y qué estamos comiendo? Pesticidas, herbicidas químicos. ¿De dónde creen que salen los cánceres? ¿De dónde vienen los cánceres? Oiga, el Señor le ha dado a este pueblo, hermano, un mensaje hermoso. Un mensaje hermoso. Salir de las ciudades. Salir de las ciudades. Y palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios. Va a haber otro día que vamos a venir, hermanos, muy pronto para hablar de ese tema. Y no vamos a donar los días que ustedes quieran. Porque, hermanos, necesitamos salir de este lugar. Pero por la gracia del Señor. Amén. Que no sea una obra de nosotros, sino una obra del Señor en cada uno de ustedes. Oye, hermanos, Éxodo 20 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, de tierra de esclavos. Otra versión lo dice. Porque somos esclavos acá. ¿O no somos esclavos? ¿Ustedes qué creen? Así es. ¿Somos esclavos? ¿Esclavos de ese sistema? No, del sistema. ¿Ah? Oiga, ustedes que son adventistas como yo, ¿han escuchado la palabra adelante?
¿Sí? ¿Qué dice la palabra adelante? ¿Los 8 qué? Remedios 8 naturales. remedios naturales. ¿Estamos viviendo acá los 8 remedios naturales? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Oiga, ¿eso se convierte en una ficción? Es un cuento. Es un cuento. Porque para que yo pueda vivir el adelante, debo estar encaminado en vivir ese adelante. Tomar agua pura. Hace 30 años, hermano, recuerdo, yo cuando era pequeño jugábamos pelota y tomábamos agua de caño todavía, ¿sí o no? ¿Hay caño? ¿Sí o no? Y jugábamos pelota y manguerazo, ¿sí o no? El vecino regaba, un poco de agua y lo tomaba, no nos pasaba nada. Hoy en día, ¿puedes tomar del agua de caño? ¡Oye, hermano! ¿Se dan cuenta? Oye, hermano, hoy la ciencia, hermano, la ciencia se ha encargado la ciencia, hermano, de destruir esta tierra. Los grandes científicos, hermanos, que crean un montón de cosas, están contaminando esta tierra. Están contaminando esta tierra y la están destruyendo. Oiga, no podemos tomar agua. Y no se han dado cuenta que tenemos que comprar el agua. ¿O no es así? Y nos cortan el agua, ¿qué pasa? Nos cortan la luz, ¿qué hacemos? Nos cortan el gas, ¿qué hacemos? Dice Apocalipsis 16, hermanos, hablando de lo que estábamos hablando, hay una, yo le dejo como tarea, hermano, como tarea, porque el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, hermano, dice, y que ninguno, 13:17, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, hermano, no se va a poder, ¿qué cosa? Comprar y vender. ¿Sabes quiénes van a comprar y vender? Los que estén marcados con la marca de la bestia. Los que han sido infieles al Señor, ellos van a poder comprar. El que sea fiel a Dios no va a poder comprar ni vender. Hay una promesa que dice el libro de Isaías, que no te faltará ni tu paga, ni tu agua, ni tu pan te faltará, dice el Señor. Pero ojo, hay condiciones para recibir y hacer de mí esa promesa. Y la promesa es que yo debo estar, ¿qué cosa? Sellado. Y para ser sellado debo estar, ¿qué cosa yo? Redimido, perdonado, justificado. Y debo estar camino en el proceso de ¿qué? De santificación. Hoy en día lo que se dice, hermanos, que hoy en día no se va a poder llegar a tener el carácter de Cristo. Oye, hermano, Maranatha 1 de agosto claramente dice que el desarrollo de carácter es una obra de toda la vida en el Señor. Y debe hacerse, dice, ahora. Ustedes, hermanos, quieren entender el mensaje del campo, empiecen, hermanos, acá en la ciudad primero. Su devoción. ¿Qué devoción tenemos en la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo culto personal? ¿Qué tiempo dedicamos al culto personal? ¿Saben qué cosa es culto personal o no? Culto personal es yo individual. Si yo estoy en la familia como papá, me levanto 4:30 de la mañana, me levanto y debo hacer mi culto personal. 1 hora. Decía toda la gente, dice que debo yo invertir en mi tiempo en la palabra de Dios 1 hora como mínimo, dice. El papá en su culto, la mamá en su culto y los hijos en su culto personal. Y digo, ¿qué cosa viene? ¿El culto qué? Familiar. El culto familiar. ¿Estamos haciendo culto familiar? ¿O nos hemos olvidado del culto familiar? ¿Cómo vamos nosotros a resistir los dardos del enemigo? ¿Cómo vamos a resistir a la tentación? ¿Cómo vamos a decir no a la tentación? Si no me he alimentado de la palabra, no he hecho de la palabra el alimento que yo necesito. Y empiezo yo, ¿qué cosa? A flaquear y a flaquear. Si he sido perdonado en el Señor, ojo, el enemigo dice, hermano, va a redoblar, dice, tu lucha conmigo. Pero yo debo estar cimentado en la roca que es Cristo. Dice el libro, hermano, del libro de Mateo, dice claramente, el libro de Mateo 6, creo, ¿sí? Dice algo muy interesante, hermano. Hablando del hombre prudente. Disculpen por la hora, hermanos, la hora es cruel. Cuánto quisiéramos hablar más de tantas cosas, hermanos, pero bueno, que el Señor permitirá. Solamente les digo, hermanos, dice acá, en la palabra del Señor. No olviden de ese versículo, Mateo 7:24. Cualquiera pues, lo dice Jesús, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estamos edificando? ¿En la arena o sobre la roca? Porque si yo, hermanos, creo en la palabra, oyo la palabra del Señor y comienzo a hacer lo que Él me pide. ¿Y qué cosa Él me pide? ¿Qué cosa Él me pide? Que vaya a Él, que confiese mis pecados,
que pida perdón y que comience a resarcir el daño, y entonces los frutos del Espíritu empiezan a brotar sobre mí. Y digo, sí, yo quiero servir al Señor. Entonces me he estado alimentando de manera incorrecta. Estoy dañando mi cuerpo. Estoy tomando bebidas altas en azúcar. Hermanos, lo que usted come, lo que usted bebe, se convierte en sangre para usted. Y si usted no come correctamente lo que el Señor le pide, usted no va a tener ¿qué cosa? Discernimiento. Y eso lo dice la ciencia, hermanos. ¿Qué nos produce el azúcar? El azúcar alta que consumimos. La glucosa, ¿qué cosa? Se levanta y se eleva. Y estamos así. Y no dormimos. Y estamos así, como borrachitos, andando. Y en la noche, hermano, en este mundo todo es invertido. Dice la palabra del Señor: come como rey, almuerce como príncipe y cena como mendigo. Y eso es una forma de comer, hermanos, que tiene frutos en el Espíritu del Señor. Pero hoy en día, hermanos, se cena como rico, se almuerza a media caña y ya ni se desayuna. No se desayuna. Y en la noche los restaurantes están más abiertos, no me equivoco. Uy, hermano, a la noche nos comemos un plato de tamaño así, en la noche, porque no he desayunado ni he almorzado, y me tomo una bebida que encima me produce una revolución en la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Algo así. Sí, la franja de Gaza. Y hermano, nos estamos dañando el cuerpo. En el desayuno ya no pueden comer. Y en el desayuno nos levantamos sin hambre. Cuando el desayuno es la base. El sostenimiento del ser humano se encuentra, hermano, en la mañana, en el desayuno. Debe ser lo más consistente. Hoy en día la juventud, hermano, los muchachos que estudian, que queman más neuronas, es lo que menos desayuna. No desayunan, hermano, no desayunan. Y ese joven, esa señorita, como que anda con sus reservas nada más, con sus reservas. Por eso cuando la gran mayoría hoy en día acaban sus carreras universitarias, terminan, hermano, enfermos. Y lo he visto por cantidades, enfermos. Me graduó de abogado, pero con gastritis. Me graduó de médico, en médicos, hermano, con obesidad. Antes en mi tiempo los médicos eran todavía más robustos, ¿no? Que venía un doctor, ¿sí o no? Que enseñara salud, ¿no? ¿Sí? Y es todo lo, hermano, todo está al revés. Por eso el libro de Isaías dice: lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Y el Señor solamente es el que nos puede dar libertad. El libro de Juan 8:31 y 32 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, dice, verdaderamente mis discípulos. Oiga, es interesante, dice la palabra, verdaderamente mis discípulos. No dice, seréis mis discípulos, porque el Señor hace un hincapié que el que permanece en su palabra, ¿qué va a ser? ¿Un qué? Un verdadero discípulo. Y continúa él: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre de que acá no habla de libertad política, que la izquierda, la derecha. Hermano, eso no entra acá. Acá entra libertad en el pecado. Libertad de libertad en el estrés, libertad en la depresión, libertad a una deficiencia mental que tengamos. Porque su palabra nos da paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí, dice él. Entonces, cuando usted va a la palabra y comienza a vivir la palabra, hermanos, el Señor hace un trabajo en usted que aún la psicología y la psiquiatría no puede hacer. Porque la psiquiatría, hermano, y la psicología no lleva ¿qué? Pastillas. O no es así, o me equivoco. Un remedio para el sueño. Que usted va a un médico, ¿qué cosa le dice? No puedo dormir, doctora. ¿Qué cosa le da? Pastillas. Y lo bueno es que usted es un socio de la farmacia, y la farmacia se vuelve rico. ¿Ah? Y dependemos, y hermanos, y veo, no podemos dormir. No podemos conciliar el sueño. Porque esta mente, ¿qué dice? Uy, tengo que pagar, tengo esto, tengo lo otro. Oye, mi esposo me está sacando la vuelta, y esto, lo otro, y esto, y mira esto, y tengo que esto, y acá, y acá. No hay paz. Pero el Señor promete paz, libertad de la culpa.
Oye, hoy día, hermanos, hay tanta gente, hermanos, en los centros de enfermedad mental por culpa del pecado. Sienten sentimiento de culpa y no encuentran paz. Cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Sería 61, hermanos, claramente dice el Señor, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para dar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos del pecado. Y aquel que es adicto a la pornografía es quitado si va al Señor y lo cura y le da libertad a la pornografía. Le da libertad a todas las adicciones. Hoy en día la adicción al teléfono está, hermano, de moda. Y los niños hoy en día se ven adictos. Oiga, hermano, si ese niño, he visto niños así, no sé si llegarán un año con el teléfono. Y la mamá andando y el niño en el coche, y la mamá con el coche empujando con el teléfono y el niño también con el teléfono. Y lo primero que ve, ¿qué cosa se ve? ¿Qué cosa ven ellos? Imágenes, imágenes, imágenes. Ese niño desayuna teléfono, almuerza teléfono y cena teléfono. Oiga, ¿qué tal cerebro? ¿Cómo le quitamos esas imágenes a ese niño? Oiga, y si se cuela por ahí una imagen pornográfica, porque en la red, hermano, con internet sale mucha basura. ¿Por qué creen que le ponen filtro? Algunos ponen filtro. Se tiene que poner filtro porque todo se filtra. Hermanos, queridos amigos, queridos hermanos, terminando, el Señor en su palabra dice, esta palabra, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hoy en día nuestros hogares están cimentados en esa roca. Viene la crisis, viene la prueba y la prueba final todavía no ha venido porque la prueba final va a ser más dura. Oye, hermanos, el COVID-19 fue, hermanos, un ensayo de la prueba. ¿No se han dado cuenta de usted? Oye, hermanos, ¿cuántos no quisieron vacunarse? ¿O se vacunaron? Y si se vacunó, pida gracias al Señor para que esa cosa que le inocularon no le afecte más la salud. Pero es una prueba para todos. Y mucha gente que entendía que eso no le iba a hacer bien a la salud, ¿qué hacían? ¿Se compraban qué cosa? Se compraban, iban y con un contacto se compraban su vale de estar vacunado y podían ir a comprar y a vender. ¿No se dan cuenta que se pudo comprar? ¿Quiénes podían comprar y vender? Los que coimeaban y se sacaban qué cosa? Estos permisos falsos. Oiga, ¿vamos a ser salvos falsificando un permiso? No hemos entendido la dimensión de lo que será comprar y vender. Pero hay promesa en el Señor. Aquel que es fiel. Aquel que obedece al Señor, su pan y su agua no le faltará. Pero que debemos estar caminando en los caminos del Señor, que el Señor me ha dado tal vez. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Toda fe debe ser desarrollada en las horas en el Espíritu del Señor, para que se convierta ¿qué? En fidelidad. Hebreos 11, leí Hebreos 11, ¿sí? Los hombres de la fe, y una larga lista, ¿sí o no? Por fe Noé hizo lo siguiente. Por fe Abraham, ¿qué cosa? Hizo lo siguiente. Por fe Gedeón hizo lo siguiente. Oiga, hermanos, el libro de Hebreos es un libro de ¿qué? De fidelidad, que como producto de su fe se desencadenó en ¿qué cosa? En justicia, en santificación. Y hoy debemos estar caminando en eso. Recibo al Señor, me entrego a Él, creo que Él me ha perdonado, soy justificado y hoy día debo caminar en los pies del Señor, obedeciendo en amor y en justicia, por amor a los míos y al amor por los otros. Y eso debe empezar en el hogar y en la casa. Hermanos, el tiempo es cruel. Nos vamos. Un gusto haberlos conocido. Dios los bendiga, los cuide y los guarde. ¿Habrá otra oportunidad para hablar? Yo creo que sí. Dios los bendiga. Gracias por la invitación y que el Señor los cuide. No dejen de orar. No dejen de orar, hermano. No dejen de orar. Hoy es cuando debemos orar más. El libro de Joel habla claramente de esa promesa. Debemos orar más. Los ancianos hagan, dice qué cosa, y oren, giman y clamen. Giman y clamen, dice. Estamos en día de expiación. El Señor va a salir del lugar santísimo. Y va a decir qué cosa, consumado es. El tiempo de gracia se habrá cerrado.
Yo quiero que el Señor me selle a mí y a mi familia. Y deseo que tú también seas sellado con tu familia. ¿Se acuerdan cuando salió el ángel de la muerte en Israel y en Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó el ángel de la muerte? ¿Se acuerdan del ángel de la muerte? En Egipto, en la última plaga. En esa noche, hermanos, ¿cuál era la señal? ¿Qué tenía que haber en el umbral, en la columna de cada casa? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tenía que estar ahí? ¿Se acuerdan en cada hogar? ¿Qué tenía que estar? La sangre de Cristo. Porque ese hogar, ¿qué cosa? Había sido justificado, había sido redimido. Como dice el mensaje de los 3 ángeles. Redimido. Y tu hogar debe estar redimido con la sangre de Cristo. Y cuando el ángel pase, Ezequiel, el capítulo 8, capítulo 9, habla acerca sobre el ángel vengador. El ángel exterminador va a pasar y va a ver que cada hogar esté sellado. Y como pasó con Egipto, hermanos, los hogares que estuvieron con la sangre de Cristo en el dintel, el ángel pasó de largo. Pasó de largo. Esos ángeles, hermanos, que están arriba en los 4 puntos cardinales, están esperando que el ángel le diga, ya fueron sellados. Hermanos, acá no va a haber repetición. El ángel no va a decir, uy, me olvidé de esta familia, la familia Fuentes, me olvidé, voy a ir rápido y lo voy a sellar. No, hermanos, cuando él diga, fueron sellados, es porque se terminó. Y el deseo que tengo, hermanos, es que cada uno de ustedes y su familia sean sellados. Como deseo yo ser sellado también. Perseveremos en el Señor.